la presentación va a ir más que en definiciones de qué son los costos de producción, ya los platicaron toda la mañana, ya nos dijeron los conceptos, aunque los vamos a poner. Nos vamos a enfocar en qué es lo que hacemos y qué no hacemos realmente como pequeños industriales, vamos a decirles como microindustriales, para tener un control de nuestros recursos, ¿sí? Entonces, obviamente hablamos de que los costos de producción, pues bueno, son los elementos que tenemos para determinar el valor de un producto o servicio que podamos ofrecer al mercado. Y, perdón, y hay algunos conceptos como les decía, que no consideramos realmente, aunque los tengamos en mente, a la hora de realizar nuestros costos de producción, no los tomamos en cuenta. Eh, Algún punto que quiera resaltar, bueno, el beneficio bruto, ya también por ahí lo comentaron muchas veces, que es la diferencia entre el ingreso y el costo de producción. Entonces, vamos por ahí. Tradicionalmente las empresas, las microempresas como la de nosotros, calculan los costos, pero dejamos y omitimos, les repito, muchos de estos elementos que nos pueden dar y que a veces nos dan una rentabilidad engañosa. O sea, a veces ponemos y empezamos, tenemos, por ejemplo, mano de obra familiar a la que no le damos un valor, una mano de obra familiar a la que no le damos prestaciones sociales, ¿sí? Y que obvio, eso es lo que no hacemos, no se lo reflejamos al costo de producción. Y entonces a veces estamos vendiendo un producto, entre comillas, por debajo de su costo. He de decir que los productos en particular que nosotros hacemos no es como los que se han mencionado toda la mañana. No son productos básicos que tienen un precio de referencia a nivel internacional, no son productos que ya tienen definido hasta el mercado y el precio. No te puedes salir de ahí porque definitivamente estás. El nicho al que nosotros incursionamos y es parte del origen de este proyecto es diseñar un producto que se alejara de ese modelo. La idea original era hacer queso fresco ranchero y a la hora que vimos que todo el mundo hacía queso fresco ranchero, dijimos, ese no va a ser nuestro proyecto, no va a ir por ahí porque los costos no nos van a permitir competir con las marcas comerciales. Y entonces tuvimos que irnos por otra opción, que es el queso de cabra, que de alguna manera le decimos gourmet o le decimos de otro tipo y que tiene otro valor en el mercado y que nos permite otro margen de ganancia. He de decirles que este y otros proyectos que impulsamos ahí en la región, porque empecé esto desde antes de dedicarme yo directamente, como les decía, ahí dentro de mi labor de gobierno, precisamente a buscar alternativas para la venta de la leche de cabra, a final de cuentas. Y será otro tema el determinar los costos de producción de la leche de cabra, que es algo también interesante. En términos generales, este tipo de proyectos, sobre todo en productos convencionales como los quesos de vaca, por ejemplo, el ranchero, panelas y esos, que insisto, tienen una competencia en el mercado fuerte, actúan a veces como subsidiarios del sector primario. Y ahorita al último vamos a revisar un pequeño esquema de cómo a veces la actividad pecuaria subsidia el sector agrícola cuando las prácticas culturales agrícolas sobrepasan los costos y ya no son competitivos en el mercado, pero le damos el otro valor a través de la transformación, a través de productos ganaderos. Y luego los productos ganaderos igual, si platican con la mayoría de los caprinocultores que elaboran queso de cabra, la mayoría les dirán que producir leche de cabra es un negocio igual que la de vaca, muy, muy complicado, con márgenes de utilidad muy reducidos. Tienes que ser muy eficiente para poder hacer un negocio y tener un volumen mayor de producción para que te dé esa rentabilidad. Las estructuras de costos, no hay novedad, ya las hemos platicado toda la mañana, sobre cada uno vamos a hacer algunos comentarios. Y hablaríamos primero con el rubro de materias primas, ¿sí? En el caso de materias primas, para nuestro producto obviamente es la leche el principal y algunos otros elementos que llevan nuestros productos, como estaríamos hablando bueno, del cuajo, los cultivos lácticos y algunos otros complementos como hierbas finas, algunas semillas que se le incrementan al producto. Y entonces, en estos casos, hablaríamos de cómo costo las cantidades de materia prima requeridas para elaborar una unidad de producto y los precios unitarios de estos para poder considerar el costo de la materia prima como tal.
La mano de obra, como también como parte del costo de producción, pues hablaríamos que incluye los sueldos de los empleados y entramos otra vez al tema que ya estábamos platicando, de que muchas veces ese costo de producción en este tipo de estratos o de negocios que empiezan, no le dan el valor a ese trabajo y obviamente como no se dan el valor, no lo reflejan en el costo y entonces no tenemos la certeza de que estamos haciendo un negocio rentable, un negocio que pueda ser sostenible en el corto y mediano plazo, porque no tenemos esas herramientas en principio y a veces no hay el conocimiento. Parte importante es, otra vez lo que les decía, a veces también pues estos negocios se construyen en instalaciones pequeñas que empiezan y no se cumple muchas veces ni con las leyes laborales. Se tienen a veces empleados temporales o a lo mejor definitivos y no se les da las prestaciones sociales, no se calcula la carga social y esto otra vez, ¿qué nos dice? Que nos da una información distorsionada para el efecto del cálculo de los costos, ¿no? El rollo de supervisión, vamos yéndonos con el guión para hacerlo. Muchas veces aquí nos proponen establecerle también un costo. Normalmente esa supervisión en la microempresa la desempeña uno mismo de los gentes que están metidas en el proceso. Entonces igual habría que ver si realmente estamos compensando esa otra labor de supervisión como parte del costo para poderlo adicionar. En servicios, después de la materia prima, me atrevo a decir, bueno, no me atrevo, tenemos el dato de que nuestro siguiente costo de producción más elevado es la energía, ¿sí? Y la energía es la energía, en este caso, la energía eléctrica y el gas para la energía calórica. Y es interesante que para calcular los costos de producción no lo podemos hacer en un plazo muy corto, sino tenemos que anualizar. ¿Por qué? Porque la curva de temperaturas en el año es una campana a final de cuentas. Cuando hace mucho frío, ocupamos más gas para calentar la leche y llevarla a temperatura de pasteurización. Cuando temporada de calor, necesitamos más energía eléctrica para nuestro proceso de refrigeración y mantenimiento del producto en las cámaras frías o en los refrigeradores. Entonces, nosotros como hacemos nuestros costos, en este caso, lo hacemos anualizado. Vamos sacando los costos mensuales y al final de cuentas dividimos entre el número de piezas de cierto tipo de productos y es como podemos hacer ahí sí me atrevo a decir una estimación de nuestro costo de producción con las salvedades que hemos estado comentando. ¿Sí? En caso del agua, que es otro de los servicios, también tiene sus variaciones. Por ejemplo, los negocios de este tipo que están en terrenos ejidales, normalmente el agua la maneja el ejido y entonces te venden el agua por una cuota al mes. Puede decir que todo el mundo pague, no sé, 200 pesos al mes. Así consuma 1,000 litros o consuma 10,000. No es lo mismo cuando ya la planta está instalada en un sistema conectado a la red pública y entonces sí te ponen tu medidor y entonces pagas de acuerdo al agua que utilizas. Entonces, todas son las variables que existen en este tipo de microempresas para determinación de los costos. Mantenimiento. Ese es un rubro que si bien todos sabemos que lo vamos a ocupar, hay que decirlo, difícilmente lo consideramos en los costos y a veces hasta en los presupuestos. Normalmente en este tipo de negocios te falló una máquina y andas viendo de dónde agarras dinero para hacer la reparación. Si vas y si es monto grande, pues vas y recurres al préstamo. Normalmente el financiamiento en estos casos es a través de la Caja Popular, que es las entidades que realmente atienden este tipo de proyectos sin mayor complicación, vamos a decirlo así. Sabemos que no son las tasas ideales, pero bueno, a final de cuentas son normalmente créditos en cantidades pequeñas que sí te resuelven y que además te resuelven muy rápido, ¿sí? Donde además los mismos socios en este caso somos garantía de esos créditos. Entonces te aceptan y te agiliza el financiamiento de este. Pero ocurre precisamente porque no hacemos esa previsión y porque a final de cuentas no lo consideramos en los costos también. Otros suministros que también tenemos a considerar dentro de los costos, bueno, pues son los suministros que ocupamos con regularidad, que son lubricantes, que son productos para sanitizar y todo lo que se usa dentro de la planta para el proceso. ¿Sí? Envases es otro concepto que parece trivial, pero que ese sí lo presupuestamos y representa, sobre todo en productos como nosotros empacamos, que es el empaque al vacío. O sea, una bolsita para empaque al vacío, para que se den una idea, ya anda alrededor de 3, 4 pesos para una pieza de 200 gramos. Y entonces ahí tienes que evaluar también las presentaciones, ¿sí?
La etiqueta, parece, uno lo ve así como muy trivial, pero tienes que calcular el costo porque la etiqueta vale alrededor de 2 pesos. Entonces te vas y esa es parte de la tarea a la hora de determinar los costos de producción. En cuanto a los costos fijos, hablamos de los costos de inversión, que es, bueno, perdón, regalías y patentes. Normalmente no lo tenemos en este caso, pero si nos metemos a producir quesos que puedan tener alguna cuestión de denominación de origen, por ejemplo, sí tendríamos que ser cuidadosos y tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque eso te puede conocer algún perjuicio. Hay productos, por ejemplo, la cajeta en Celaya, que no tiene denominación de origen, pero que sí tiene una denominación geográfica protegida. Entonces, hay que ser cuidadosos de esos detalles que no te pueda generar después un conflicto, otro gasto, ya no sería costo, sería un gasto, pero sí entonces poder considerarlo y tenerlo en cuenta y hacer la previsión. En cuanto a costos fijos, bueno, costos de inversión, creo que ya todos también lo hemos percibido toda la mañana, o son las inversiones realizadas para la construcción de las instalaciones y la instalación de los equipos necesarios, en este caso, para la producción. Otro punto interesante, la depreciación para efectos de costos. Normalmente también no lo consideramos y no lo tomamos en cuenta. Entendiendo la depreciación como la amortización que vas a tener de esas inversiones que has hecho. ¿Qué pasa cuando la máquina, el pasteurizador, que te lo garantizaron por una vida útil de 5 años, pues de repente llega a su vida útil y si bien no se va a acabar a los 5 años como tal, sí vas a requerir de hacer las inversiones necesarias. Y me atrevo a decir que ni las medianas empresas hacen sus reservas para este tipo de cuestiones. Normalmente recurren al financiamiento para resolver este tipo de problemas o este tipo de situaciones. Entonces, bueno, es otra cosa que tendríamos que ir a empezar a trabajar en cambiar nuestra mentalidad como microempresarios y me atrevo a decir que medianos también, en rubros como este. Impuestos. Bueno, ahí normalmente pues tenemos que recurrir así a ese otro costo, que es la asesoría contable en este caso, ¿no? Alguien que te diga desde en qué régimen fiscal te tienes que inscribir, qué obligaciones vas a adquirir, todas las modificaciones que la dichosa miscelánea fiscal nos da cada año, todas las sorpresas, para bien o para mal, dependiendo del tamaño del negocio, ¿no? Seguros, otra cultura que también nos falta por ahí trabajar y que tendríamos que incluir en estos costos. Normalmente creo que los más, si acaso tenemos el seguro del carro y el seguro de vida y el seguro de gastos médicos, si es que, pero ni aún las empresas tenemos seguros de otro tipo contra daños, por ejemplo, a la infraestructura. No, afortunadamente no es muy común, pero tampoco es extraordinario en una tormenta que hay un rayo, te hace una descarga y te funde todos los equipos eléctricos en la planta, ¿no? Y normalmente no tenemos esa previsión de seguros. Entonces es importante también empezar a trabajar y por ahí promover la cultura. El financiamiento, bueno, ya nos dieron ahorita la plática de financiamiento, ya veremos qué oportunidades hay por ahí, ¿sí? De llegar a eso. También hay que tener, pues lo ideal sería tener una cuenta corriente de gastos. Y bueno, ahí parte de la experiencia que les comparto ahora dentro de la asociación ganadera, y perdón que me salga poquito, es que ahí sí ya contamos, por ejemplo, con una línea de crédito, ¿sí? Y entonces ahí establecimos una unidad de servicios, que ahorita les voy a decir dónde se enlaza con esto, ¿sí? Pues ya tenemos ahí dónde recurrir a un financiamiento más o menos ágil y no estar esperando a tener que hacer un trámite de un crédito que dependiendo de los montos, pues te lo aprueban o no te lo aprueban. Y sobre todo, otra vez, la pequeña microindustria normalmente no es atractiva para las instituciones bancarias convencionales, vamos a decirlo así. ¿Sí? Otros gravámenes, bueno, las rentas, puede darse el caso que la instalación no sea propia de la sociedad, sea de algunos de los socios y normalmente se le paga una renta y hay que considerarla, por supuesto, en eso. En gastos generales, investigación y desarrollo. Suena muy remumbante el punto, pero la verdad es que hay que invertirle y de hecho a veces lo hacemos de manera informal. Por ejemplo, ¿cómo hablaríamos ahí? A lo mejor tomando un curso de capacitación para elaborar otro tipo de productos, otro tipo de desarrollo. A lo mejor tomar un taller, un curso para ese tipo de queso que ya haces, darle un valor agregado. A veces cuesta, a veces no cuesta. Nosotros, por ejemplo, lanzamos ese tipo de queso con un ingrediente innovador que fue una mermelada de jitomate. Entonces fue un producto diferente
¿Qué nos costó? Bueno, pues tener que estar haciendo pruebas y tener que mandando y mándalo al laboratorio a ver cuánto dura el producto en anaquel, déjalo en refrigeración y esas cuestiones. Relaciones públicas, bueno, realmente no tenemos ese gasto en nuestro caso, en nuestro nivel, aunque también se efectúan gastos pues, para andar en las promociones y esas cuestiones. Contaduría y auditoría, ya lo mencionamos. En nuestro caso tenemos nada más un auxiliar contable, que es lo que nos cuesta, pero pagamos asesoría contable externa, ¿sí? Donde nos ayuda sobre todo a resolver cuestiones fiscales y declaraciones ya en forma, vamos, completa. Asesoría legal y patentes, pues igual. O sea, en este caso no tenemos todavía, pero bueno, ahí está para algunos productos que se puedan desarrollar. Aunque nos parece muy lejano, yo creo que no debemos de dejar de considerar esa posibilidad, de explorar por ahí estos temas. Y bueno, costos de dirección y administración, ya hablaríamos ahí de los servicios adyacentes para la producción, de los cuales, por ejemplo, sí utilizamos los laboratorios de control de calidad. La misma norma de la Secretaría de Salud en Guanajuato, por ejemplo, nos pide hacer un muestreo mensual de calidad de los productos, sobre todo en cuanto a bacteriología. Bacteriología nos pide laboratorios. Servicio médico hospitalario, lo comentamos, pues si no tenemos a la gente en la seguridad social, pues menos le vamos a dar eso. Y a veces hay que hacer esos gastos extras, ¿sí? A veces gente que no los tenga en seguridad social, pues lo tienes que mandar al hospital, ¿sí? Y entonces, otra vez, la previsión sería lo ideal. Ya hablamos de los servicios de seguridad, no debería de comentarlo, pero la situación ahí en mi tierra no está precisamente boyante en esta materia. Entonces, sí, de repente hay que recurrir ya hablamos de cámaras de seguridad, cámaras de contacto ahí que tienes en la empresa, y hay que decir, hemos pensado hasta tener que contratar seguridad privada, ¿no? Que todo eso, por las condiciones van cambiando de acuerdo a los mismos aspectos aquí sociales. Administración, pues, salarios y gastos, eso no creo que no queda por ahí mucho que comentar. Comunicaciones igual y protección en el caso de los lugares de trabajo, ¿no? Los servicios básicos de protección. Y bueno, los costos de dirección y administración, como les decía, tenemos personal administrativo mínimo, otras labores las realizamos nosotros mismos y en el caso de la comercialización también. Y bueno, es un esquema más o menos y lo que les platicaba hace rato, ¿no? O sea, realmente nuestra producción empieza porque todos los socios, en este caso somos 5 integrantes de la Sociedad de Producción Rural, tenemos una superficie agrícola. Y esa es, sobre todo, nos provee el forraje, ¿sí? Y ese forraje nos da para la producción primaria, que es la leche de cabra, y aquí es donde empieza la transformación. Y es lo que les decía, a veces cuando esta producción financia la agricultura, que a su vez le ofrece el forraje para la producción. Y de hecho, el surgimiento en nuestro caso particular salió de que en determinado momento había una empresa que compraba la leche de cabra y se la llevaba y la utilizaban como saborizante para quesos de vaca. Pero un buen día consiguieron un muy buen químico cubano, porque supimos luego después, que le ponía saborizantes al queso. Entonces dijeron, de la noche a la mañana, dijeron, ya no queremos leche de cabra. Y de ahí surgió esta idea de, bueno, vamos a hacer un queso, como les decía, queso ranchero no, porque ya está el mercado saturado, pues vámonos por otro tipo de... Y también les comentaba, la transformación de quesos, en muchos casos me atrevo a decir que subsidia la producción primaria cuando tú tienes toda la cadena, ¿sí? La producción de leche de cabra, como la de vaca, insisto, tiene sus bemoles, no es un negocio fácil tampoco, ¿no? Y otra vez hablamos de volúmenes. Y en cuanto a costos, entonces hablaríamos de que puede ser que tengas una estructura de costos desde la producción primaria hasta la transformación. En nuestro caso no, separamos bien. Cada quien hace sus costos en producción primaria, hacemos los costos de producción de la transformación de queso y luego de ahí tenemos 3 opciones. Tenemos un punto de venta en sitio que vende directamente, tenemos un punto de distribuidor y y que luego a su vez le vende al detallista, o tenemos otro tipo de distribución que le vende o le vendía en este caso, por ejemplo, al supermercado, ¿sí? Para llegar al consumidor. Entonces, en nuestro caso, hemos separado cada uno de los eslabones, ¿sí? Donde el costo de producción lo calculamos en este caso para la transformación. A partir de ahí, y en nuestro caso particular, por ejemplo,
Si alguno de los socios quiere dedicarse a la comercialización, no, el producto se le entrega a puerta de bodega y de ahí para adelante es tu costo y tu esquema de comercialización. Nos ha funcionado, ¿sí? Salvo cuando estuvimos en algún momento presente, antes de pandemia, tal vez estábamos por ahí, en Soriana y Chedraui, por ejemplo. Soriana, por la famosa pandemia se cayeron las ventas en el supermercado y ya no nos era rentable abastecernos. Hoy estamos trabajando por volver a reiniciar por ahí. Entonces, fue la idea básicamente de esta laminita, considerar que hablaríamos de, bueno, ya hablaron por ahí de costos de producción de agricultura, creo que ahí no hay mucho que decir. Falta trabajar en lo que es los costos de producción, que ya alguna vez se hizo un estudio con una persona aquí de Chapingo, precisamente, y se analizaron los tres estratos de productor, precisamente. Y se demostró que el pequeño, vamos a decirlo así, porque realmente no hay grandes, el, había tres estratos donde el grande tenía 100 cabras, que 100 cabras no es realmente, si lo equiparamos en vacas, lo dividimos entre 6, estás hablando de 15 vacas. Es más o menos la escala. Entonces, los dos, de esos divididos de 10 a 100 en tres estratos, por decirlo así, los dos primeros no tenían rentabilidad. Hasta el tercero alcanzaba a ser rentable. Entonces, bueno, esa es otra tarea que habría que complementar, la determinación de los costos de producción en la producción primaria. Y yo hablaría de los costos de producción y la transformación, lo que habría que trabajar, y ahí pediría, aprovechando apoyo a todas las personas que estuvieron toda la mañana, en cómo desarrollar un sistema que pudiera servirnos para desarrollarlo para toda esa gama de pequeños microindustriales, de microindustria familiar, para poder, una herramienta, pues no sé, amigable, decimos ahora, ¿no? Amigable de cómo tener acceso a eso y que te sirva además para encenderte los focos, ¿no? Oye, acuérdate que no estás considerando costo la seguridad social, o acuérdate que no estás considerando los seguros, acuérdate que no estás considerando, en fin, todo lo que ahorita les platiqué, así punto a punto, qué se hace y qué no se hace, creo que serviría como ejemplo por ahí. Y bueno, ahí me atreví a poner esta lámina de retos, que es bueno, esto nos ayudaría pues, a producir eficientemente para competir de manera favorable en el mercado. Y ahí me faltó una O, porque aquí me enseñaron un término de competir. Déjenme compartirles que por lo menos en Guanajuato tenemos una asociación que se llama Caprinocultores Unidos de Guanajuato. Y cada mes nos juntamos alrededor de 15 gentes, de los cuales me atrevo a decir que 8 tenemos toda la cadena productiva. Entonces ahí platicamos y hemos logrado esa competencia. O sea, de tal suerte que si yo en un momento tengo necesidad de leche, por ejemplo, puedo decir, ¿sabes quién tiene que me pase, no? Y creo que hemos logrado trabajar más o menos de esa manera. Tenemos otra alianza con otra fábrica, por ejemplo, para optimizar los fletes, ¿sí? Entonces mandamos producto a la Ciudad de México y no lo mando yo solo. O sea, se van una, dos, tres marcas en el mismo medio de transporte. Pues, otra vez, hablando de costos, ¿cómo calculas esos costos precisamente, no? Y cómo nos afectan favorablemente en la rentabilidad del negocio. Y bueno, ya dijimos esto, analizar los costos de producción y decidir en consecuencia, obviamente tener esa herramienta que estamos platicando, ¿no? Y bueno, ya teniendo la herramienta, pues hay que capacitarnos. O sea, es decir, ¿cómo le llegamos a esa población para poder irla transformando otra vez, ¿no? Y decirlo, estas microempresas familiares, otra vez, hablaban de el impacto social. La mayoría están en familias, obviamente, del medio rural y obviamente vamos, en situación económica limitada, vamos a decirlo así. ¿Sí? No necesariamente de pobreza extrema, porque ya es una ventaja, pero sí limitada y donde esta actividad a lo mejor les representa el 40% de su ingreso. ¿Sí? Entonces, más o menos es el esquema. Fomentar lo que les decía, la organización de giro sector, consiguiendo mejores tratos para compras de volumen y para las ventas consolidadas. Otra vez, ¿cómo nos afecta esto en los costos de producción? Pues tenemos que tener ese dato, esa información. Entonces, por ahí la demanda. Y lo que platicamos con el esquemita, definir en el alcance del negocio. O sea, ¿cómo lo vamos a considerar? ¿Toda la cadena hasta el consumidor o la vamos a dividir
o cada quien cómo se organiza. Eh, en Guanajuato, al menos las queserías que estamos en este grupo, insisto, todos tenemos por lo menos dos eslabones. Es interesante que más de alguno de ellos no tiene tierra, compran todos los insumos para los animales, entonces tienen nada más la producción, la transformación y la comercialización. Y estamos trabajando por lo menos con el mercado de proximidad. Se nos hace interesante venir a la Ciudad de México porque decimos que la Ciudad de México se come todo. Nomás hay que saber traerlo, pero aquí lo que traigas lo vendes. Pero también, y visto desde el punto de vista ecológico, y se me pasó a comentarlo, aunque sí estaba ahí en la presentación, no estamos considerando el costo ambiental, ¿sí? No lo estamos considerando y que vale la pena darle un costo o un valor, habrá que ver. Precisamente entonces habrá que determinarlo de acuerdo, por ejemplo, con las pláticas que hablaban allá de España, ¿no? Que me quedó claro en la cuestión de la madera y los bosques, que quién lo paga. Pues yo entendería ahí también que los famosos bonos de carbono, ¿no? Si hago ciertas prácticas, pues recibes un beneficio. Te pagan a ti por esas, dejar de emitir esas, o sí que ese CO2 al ambiente, y si lo emites, pues pagas. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, apoyar el mercado de proximidad precisamente pensando en ese sentido. Estamos gastando gasolina en venir y traer queso hasta acá, cuando a lo mejor todavía tenemos en la región mucho que trabajar por ahí, ¿no? Y bueno, buscar los modelos cooperativos de transformación que nos puedan, el otro punto de vista, si es que queremos atender esos mercados, pero con mayor volumen, que nos den, nos reflejen esa reducción de los costos y la rentabilidad. Es lo que tenía preparado para hoy. Espero que haya sido el mensaje que esperaban aquí escuchar de este lado, ¿no? De parte de los que estamos ahí. Y quiero atreverme a hacerles una pregunta. A ver, una pregunta encuesta. Levanten la mano de aquí quien ha comido queso de leche de cabra. De leche de cabra. Bueno, me sorprende porque son muchos, ¿eh? Ah, bueno. No, la verdad, gratamente sorprendido porque se me hace que por aquí alguien les provee y hay consumo. Porque esa es otra. Todavía creo yo que nos queda a nosotros un montón de mercado por atender. Este, y luego les digo yo que me ataca el sentido social y quiero diseñar un producto que no sea, no porque sea gourmet, sino porque sea accesible. Y otro día hablaremos de las bondades de la leche de cabra, que es otra historia. Muchas gracias.